En algo de de la historia de la comunicación política, yo diría que el inicio de la democracia fue un inicio del siglo XX, o sea, en el uso de los recursos comunicacionales más típicos del siglo XX, que tiene que ver con la calle, la plaza pública, las pintadas callejeras, los modos de hacer política más típicos de la modernidad, diría yo. Creo que en los 90 y sobre todo a partir de lo que fue el modo en el cual Menem empezó a utilizar a los medios, apareció todo este otro debate sobre la videopolítica y el traslado de la escena pública y del debate público de la plaza al living, al hogar, al seno de la familia, con la mediatización de la televisión, sin ninguna mediación, digamos, entre los políticos y la vida cotidiana de las personas, ¿no? Es decir, la política no interrumpía la vida cotidiana y se salía a la calle para hacer política, sino que la política convivía con los hechos de la vida cotidiana. Eso provocó un gran cambio y muchas reflexiones y un nuevo lugar de la televisión, sobre todo en la escena política. Yo creo que la crisis del 2001-2002 devolvió a la calle y devolvió el espacio público de las plazas y devolvió la participación más directa de la gente y una enorme desconfianza hacia los medios. Creo que una cosa que nos olvidamos muchas veces es que la crisis del 2001 fue una crisis de credibilidad también, y la credibilidad tuvo mucho que ver con no creerle a los medios de comunicación, que durante todo el año 2000 y 2001 habían creado un clima de que todo estaba bien hasta que todo se cayó. Y esa credibilidad en crisis estuvo sobre todo centrada en la televisión, pero también en medios gráficos, en radio, en comunicadores, etc. Creo que el kirchnerismo habilitó otras escenas de la comunicación política. Creo que el kirchnerismo... A ver, hay una gran diferencia entre Néstor y Cristina. Néstor no era alguien que le creyera a los medios, al periodismo, a la televisión, ni a la prensa. Trataron de producir una especie de salto por sobre las mediaciones de la política en materia de comunicación, que tiene que ver con las estrategias de los medios, con los candidatos, con las coyunturas electorales, etc. Entonces trataron de tener una relación más directa con los ciudadanos y de ir a fondo con algunas cuestiones que tienen que ver con el vínculo medios-política, como por ejemplo la ley de medios, ¿no? Es decir, la ley de comunicación, de los servicios de comunicación audiovisual, fue una ley que estuvo pensada políticamente en esta mediación entre medios y política. Cristina Kirchner desconfió siempre de los medios y anuló todas las escenas donde ella podía ser objeto de algún tipo de estrategia de los medios, una conferencia de prensa y ir a un canal de televisión, o dar demasiados reportajes a la prensa gráfica, o tener un diálogo radial. Entonces creó otro estilo de comunicación política, por un lado más directo con la gente. Ella recupera la plaza pública, vuelve a la calle, reinstala la política como un lugar de transformación y no de desprestigio de la política, y tiene ese otro vínculo que fue muy rechazado por una parte de la sociedad, que son las cadenas nacionales o los usos de la comunicación pública, es decir, el servicio de televisión o de radio, etc., evitando al periodismo, por así decirlo, ¿no? Es decir, medios sin periodismo sería una de las fórmulas que usó Cristina. Ahora, en esta coyuntura yo creo que estamos en una situación muy distinta, porque creo que Macri y todo el macrismo, más que Cambiemos, porque Cambiemos tiene radicales y tiene otros grupos, le dieron una nueva vuelta de tuerca a la comunicación política, sobre todo porque establecieron algo que es una novedad. Uno es la idea de que agrupar a los ciudadanos es un problema. Entonces, es un problema en el sentido de que Macri, por ejemplo, es un muy mal orador de tribuna o de plaza pública, etc. No es una escena en la cual se sienta cómodo, pero además de eso, por la concepción misma de que llenar una plaza de personas, de ciudadanos, es contraproducente para el tipo de política que él desarrolla. Él prefiere al vecino y no al ciudadano. Él prefiere interpelar a Cacho de Quilmes
aunque sea falso la personalidad incluso de Cacho de Quilmes, es decir, que la existencia misma de esta persona, pero construir a un vecino con intereses bastante más mezquinos, digamos así, más mínimos sobre la política, que es qué me pasa en mi cuadra, en mi barrio, qué es lo que quiero, mucho más que qué quiero para mí y para mi barrio que para mi país y para el proyecto de nación, digamos, ¿no? Entonces, desactivar ciudadanías, desactivar a ciudadanos que tuvieran demandas agregadas, trabajar con las personas, y creo que para eso el otro gran aliado, y creo que en esto sí han provocado una enorme revolución comunicacional, son las redes sociales. Internet nos toma, somos millones en Internet, pero nos toma de a uno, ¿no? Entonces, esa relación de uno a uno, me parece que al macrismo le venía muy bien para su misma concepción de qué significa la comunicación política, ¿no? Hablar de a uno con los ciudadanos. Beto, pero igual el macrismo tiene una relación con algunos medios de comunicación, o algunos medios de comunicación tienen una relación con el macrismo, sí, que parece bastante aceitada y también bastante protagonista en este periodo. Bueno, yo creo que la Argentina vive una serie de fenómenos políticos que son inéditos. La primera es que un proyecto liberal de derecha explícito que tiene raíces en un liberalismo que conocimos durante la dictadura militar de los años 70 o con Cavallo en los 90, gane con votos, tenga legitimidad de urnas, no legitimidad en un golpe de Estado, y que además afiance su legitimidad en profundizar su costado más de derecha en la política, ¿no? Esa es una gran novedad. La otra novedad es que tiene una alianza con los medios que en toda la democracia no se conoció. Es decir, la alianza que establece Macri con las grandes corporaciones de medios no fue la que tuvo Alfonsín. Alfonsín tuvo enfrente a muchos medios. No fue la que tuvo Menem, porque Menem tuvo apoyo, pero también tuvo rechazos, tuvo negociación, tuvo una escena mediática más compleja, más diversa, con mayor pluralidad de voces. Durante el menemismo creció y se desarrollaron fenómenos como Página 12, pero también radios que fueron opositoras, canales de televisión que tenían programas opositores, etc. Hoy han logrado una hegemonía mediática en la mayor parte de los medios, de los grandes medios, que era desconocida. Eso es una novedad para la asociación entre corporaciones empresariales, medios de comunicación muy concentrados, poder unificado en la nación, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y con una fuerte capacidad de influir en ligas de gobernadores aliados, digamos así, más el poder económico-financiero, la Embajada de los Estados Unidos. No conocemos en la democracia un bloque hegemónico, diría Antonio Gramsci, tan abroquelado, no lo conocemos. Y los medios ahí actúan como, yo creo que juegan tres juegos que lo hacen los medios concentrados, los medios hegemónicos, que lo hacen muy bien. Primero, la protección del gobierno de Macri, no hay errores en el gobierno de Macri, no hay críticas. Lo segundo es el establecimiento de un enemigo claro, que no es solo Cristina Kirchner, es todo el kirchnerismo, es el pasado, es el populismo, es cualquier opción que venga del lado de ese peronismo, digamos así. Y la tercera cosa, que la estamos conociendo, que es la enorme capacidad de inventar agendas basados más en la posverdad que en hechos, ¿no? Es decir, establecer todo el tiempo agendas que estamos debatiendo, que son en general agendas que hay que desmentir. Y una vez que se desmienten, se pasa a otra agenda que hay que desmentir, y así constantemente. Bueno, vivimos dramáticamente la cuestión de la desaparición de un hombre en democracia, que es la de Santiago Maldonado, que es muy diferente a lo que fue lo de Julio López, muy diferente. Pero cuando desaparece Santiago Maldonado son los grandes medios los que empiezan a crear hipótesis, ¿no? Entonces discutimos, por ejemplo, como un medio de Chubut dijo, que si Santiago Maldonado nos está escondiendo para ver si todo esto produce daños al gobierno de Macri. Discutimos si la comunidad mapuche tiene un ejército armado para tomar una parte del territorio. Discutimos si Santiago Maldonado no estaba perdido en el norte, se lo vio en algún otro lugar del país, o está en Chile, o cosas por el estilo. Y con eso se abroquela todo lo que es la estrategia del gobierno, que no necesita hablar, es hablado por todos los medios,
que tiene que ver con, por ejemplo, investigar a Gendarmería Nacional, que estuvo en el momento de la represión y que además el jefe de gabinete de la ministra estuvo presente en el lugar, habiéndolo negado. Y sin embargo hay un segmento grande de la población que sigue creyendo que lo que hay que continuar es con la idea de que Santiago Maldonado es dudoso que haya estado en ese lugar y que hay muchos Santiago Maldonados que andan por Gualeguaychú o cosas por el estilo. Me parece que eso es una operación muy clara de los medios de correr la agenda hacia otro lugar. Y más allá de cualquier acuerdo que tengan con el gobierno, lo hacen con muchos temas. Es decir, establecen otras agendas.